Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024, pues es un llamado de atención muy especial para los trabajadores del Poder Judicial Federal, puesto que en virtud de que a pesar de que Norma Piña, la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, está haciendo todo lo posible por impedir la reforma precisamente al Poder Judicial Federal, ante la inminencia de que ésta se va a llevar a cabo, la siguiente estrategia es terminar de saquear al Poder Judicial antes de que vengan los cambios y de que dejen de disponer de algo que parece en estos momentos un tanto cuanto olvidado, pero que en gran medida es el eje de las discusiones, no es el principal, pero sí es uno de ellos. Y se trata de los fideicomisos. Son algo así como 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial Federal, administrados por la Corte, y que ascienden a más o menos 20,000 millones de pesos, cifra nada despreciable, y que pretenden gastárselos antes de que llegue el día del juicio final para ellos, cuando tengan que salir y dejar sus posiciones. Por eso el llamado de atención a los trabajadores, esto lo están haciendo muy a las calladas, muy discretamente, justamente para que no se enteren los trabajadores que creen que tienen una participación en los fideicomisos, pero lamento informarles que en todo caso, si eso fuese verdad, es mínima la parte que les corresponde y ellos quieren disponer de todo cuanto antes. Ya les había yo advertido en anteriores entregas que una de las estrategias por la que pueden optar jueces, magistrados y ministros es anticipar su retiro para todavía jubilarse, retirarse con las condiciones doradas que aún les tocaría, entre comillas, con sueldazos, liquidaciones y prebendas enormes. Y el dinero de los fideicomisos lo destinarían para ello. Pero eso es solo una parte. Hay algunos que no están convencidos del todo de seguir esa estrategia y pues bueno, quienes decidan retirarse se van a llevar de ahí una gran tajada. Y creo que van a ser muchos, sobre todo cuando vean consumada la reforma. Pero como ya empezó desde ahora el saqueo, van a empezar a gastarse esos recursos. ¿Cómo los van a justificar? No lo sé. Eso después lo averiguamos, dice Norma Piña, pero el hecho es que ese dinero va a desaparecer de los fideicomisos, van a justificar muchísimos gastos y cuidado y sea el Poder Judicial ese sí, el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte, los que terminen saqueando los recursos de los fideicomisos sin que los trabajadores se enteren y sin que sepan qué pasó con sus recursos, que es una mínima parte, insisto, porque pues solo ellos saben en qué condiciones le aportan a esos fideicomisos. Sobre todo porque su haber de retiro funciona de forma muy irregular y porque el origen de esos recursos que integran los fideicomisos es ilegal, toda vez que presupuestan, y eso es algo que no solo hacen los poderes, tanto de la Unión como en las entidades federativas, sino también los gobiernos estatales, los tribunales superiores de justicia en cada entidad, que piden una partida presupuestal estimando menos de lo que van a necesitar, y como tienen ingresos excedentes, esos disponen de ellos discrecionalmente. Y si no, como en el caso del Poder Judicial Federal, simplemente les llega la partida presupuestal, lo apartan cada cosa a cada rubro, cada financiamiento, y sin embargo no lo gastan y lo canalizan a fideicomisos cuando el subejercicio por ley de recursos debe regresar a la tesorería de la Federación. Así es que prácticamente se roban ese recurso que no se gastan, lo meten a los fideicomisos y dicen que es de ellos. Así, así de ese vuelo. En fin, de esto también son cómplices los trabajadores, aunque ellos no saben muy bien. Ellos que presumen que los ignorantes están de este lado, a lo mejor o no lo saben, o si lo saben, pues son cómplices. Y es muy poca la participación que tienen los trabajadores del Poder Judicial en esos fideicomisos. Son migajas en comparación con lo que se van a llevar
jueces, magistrados y ministros. Pero en fin, lo están haciendo a la silenciosa por una razón muy simple. Cuando se enteren los trabajadores de que ya saquearon los fideicomisos, por más que inventen que fue el gobierno de la República cuando no es así, pues ¿a quién defienden ya y qué defienden? Van a pedir explicaciones y las marchas y protestas entonces de los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial Federal se van a volver contra la Corte y el Consejo de la Judicatura para pedir esos recursos. ¿Y dónde están? David Copperfield anduvo por aquí, los desapareció. Cuidado, por eso, insisto, me ha tocado entrevistar a numerosas personas del Poder Judicial, jueces, ministros y personal que lleva los casos para las sentencias de los juzgadores, y ellos nos tildan a todos, al resto de la sociedad, como ignorantes, y tengo que repetirlo, o los ignorantes son ellos, o son cómplices y se los van a llevar al baile. Los van a estafar. Tengan cuidado con eso, porque esta estrategia de dividir al sindicato en dos, uno proclive a negociar y el otro radicalizado con un paro proyectado para mediados del mes que viene, me parece que es una estrategia del propio Consejo de la Judicatura y de la Corte, encabezados por Norma Piña, primero para que la parte negociadora, a ver si pega, prolonguemos la reforma al Poder Judicial escalonada de manera que ya, hasta que se mueran los que hoy están, por allá del 2038, de 2045, entonces sí ya puedan ser sustituidos por una nueva generación que seguramente viene contaminada con los mismos vicios. Esta reforma tiene que ser a fondo y tiene que ser ya. Pero esa es una parte de la estrategia que no va a llevar a ningún lado porque nadie quiere una transformación hasta 2038 del Poder Judicial Federal. La otra es muy radical y está utilizando precisamente a los trabajadores amenazando con un paro nacional para salirse con la suya, pero no lo van a conseguir. Y mucho menos, por eso lo hacen tan a la callada, saqueando los fideicomisos que van a defender ya entonces los trabajadores, que entonces se van a volver ya, pero contra la Corte, Norma Piña y el Consejo de la Judicatura para pedir explicaciones dónde está el dinero que les hicieron creer que era suyo. Que probablemente haya una parte ahí, pero la capacidad de ahorro de un trabajador sindicalizado con la de un ministro, magistrado o juez no es comparable. Y lo van a saquear esos fideicomisos. Yo les deseo buena suerte, la advertencia está hecha. Ojalá se pongan las pilas. No con esto quiero decir que vayan a correr y se entreguen con el gobierno de la República, porque yo he dicho en este espacio más de una vez que ciertamente no queremos una reforma del Poder Judicial hasta 2038-45, porque no sirve, y muchas cosas habrán pasado mientras tanto, pero tampoco que tengan a un sindicato o dos sindicatos del Poder Judicial incondicionales ahora al gobierno de la República. Y pongo un ejemplo. El ejemplo es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Adiós, está sedita con el gobierno de la República. Y pregúntenles a los maestros, ¿acaso habrán descansado un poco? ¿Dormirán tal vez mejor después de que se canceló la reforma educativa? Pero en términos reales, como no sean algunos aumentos salariales que hay que reconocer ha dado este gobierno, en términos reales la educación de fondo no ha cambiado. La condición de los maestros para superarse tampoco ha mejorado significativamente. Y pues eso es lo que puede ocurrir también con el sindicato del Poder Judicial, que se apresten a una negociación realmente centrada en la realidad por una parte, que defienda así sus derechos, pero que no vuelvan a caer en el canto de las sirenas, como lo hicieron con Norma Piña,
la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Si de verdad ambas fracciones del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal están peleando por sus derechos, que atiendan al saqueo de los fideicomisos por una parte y que negocien con el patrón que es el gobierno de la República y no con estos aprendices de dictadores, tiranos, saqueadores de fideicomisos próximamente o ya en curso, como son la Corte y el Consejo de la Judicatura. Ojalá lo tomen en cuenta, su futuro está de por medio. Hasta aquí por ahora, comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.